Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Hay quienes entienden el juego como una pausa, un descanso entre lo importante. Pero hay otros que lo ven como el inicio de todo, como el lugar donde nace la curiosidad, donde se despierta la conciencia y donde, sin darnos cuenta, aprendemos a habitar la vida. Hoy me acompaña alguien que decidió creer en eso, incluso cuando el mundo parecía ir en otra dirección. Un hombre que entendió que desde muy joven, jugar no era lo opuesto a aprender, sino su forma más profunda, que el contacto con la tierra no es un lujo, sino una necesidad, y que si logramos que los niños amen la vida, ellos sabrán cómo cuidarla. Desde esa convicción nació un sueño que hoy se ha convertido en una fundación, en una comunidad y en una forma distinta de mirar la educación. Lucas no viene de un plan perfecto, viene de una certeza y desde ahí ha sembrado algo mucho más grande que un proyecto. Ha sembrado conciencia. Lucas, qué alegría tenerte en el podcast de Diego Salazar. Gracias por aceptar la invitación. Diego, qué nota, hermano. Muchas gracias a vos por la invitación. Porque ahí usted con esa voz de locutor y si uno se siente aquí chiquitico. Pero, parce, muchas gracias. Muy contento de estar y compartir un poquito de mi historia con ustedes. Qué rico. Hablemos ahora que te hacía esa introducción, esa comprensión del juego. ¿Cuándo entendiste o conectaste con el juego que no es un descanso, sino una forma de despertar? Esa frase de alguna manera es como una frase de batalla tuya. Ve, parce, yo creo que pues todo esto empezó con mis vivencias, con cómo crecí yo. Uh-huh. Yo soy el primo en toda la mitad. Todos mis primos son mayores que yo 6 años o menores que yo 6 años. Y pues los grandes que vamos a jugar con este peladito chiquito y los chiquitos, pues yo, no, qué pereza, ¿sí o qué? Uh-huh. Entonces eso me convirtió como en la ñaña de una tía, la ñaña de mi abuela. Mi abuela a todos les dio aguapanela, a mí me dio Milo, ¿cierto? Entonces eso pues ya empieza a hablar mucho. Una mucho. diferencia ahí. Pero hubo un momento en que adoptaron un primo, una tía adoptó un primo y ese primo lo adoptó en la casita de Nicolás. Y fue como el primer primo hombre que llegó después de mí. Y marica, una afinidad y una vaina muy bonita, muy bacana. A los 12 años le dije a mi mamá y a mi mamá es enfermera, mi papá es mecánico, ambos desarrollando unos cargos importantes dentro de sus profesiones, y yo no quiero ir a vacaciones recreativas, eso es para los niños chiquitos, yo ya estoy muy grande para eso. Y los metí en los retos y en la parte creativa que surge cuando uno es papá. ¿Y ahora qué hacemos con este huevón si nosotros tenemos que ir a trabajar y tiene que estar en la casa o qué? Uh-huh. Entonces mi mamá llamó a doña Claudia, la directora de la casita de Nicolás, y le dijo que me recibiera, que yo me iba para allá a hacer tareas, a jugar, a barrer, a lo que ella necesitara. Y que si ponía mucho problema, ella trabajaba a 2 cuadras de ahí y me recogía. Pues sí que doña Claudia nunca llamó a mi mamá. O sea, me faltó dar un poquito de lora allá en la institución. Pero tuve un momento de crisis, un punto de quiebre a los 18 años y le dije, doña Claudia, yo no voy a volver aquí. Muchas gracias por todo. Es que usted no puede ir. Diego, yo tenía rastas, tuve cresta, el pelo verde, azul, amarillo. O sea, ha sido más rebelde sin causa. Uh-huh. Yo no, ¿qué? Véanme salir por esa puerta. Venga, yo le explico. Yo, claro, doña Claudia, explíqueme. ¿Cuántos voluntarios ve? Y yo, pues mire qué montón. Sí, Lucas, todos son mujeres y viejitas. Vos sos el único hombre y joven. Y nosotros nos apalancamos en vos desde el equipo psicosocial para resignificar el género masculino. Esa palabra me cambió a mí la vida. Resignificar el género masculino. Yo, Claudia, ¿cómo así? Resulta, acontece que la gran mayoría de abusos y maltratos hacia nuestra infancia viene del género masculino y los niños tienen que volver a confiar en el género masculino.
Y básicamente yo iba ya a jugar con los niños, solo a jugar, que es la pregunta que me hiciste. Ajá. Entonces yo iba a jugar y resulté siendo algo muy importante dentro de todo un proceso, porque yo solo no hacía todo, hacía parte de un proceso, y entendí que el juego en la primera infancia es el elemento esencial de aprendizaje. Y ya mi creencia es que no es solo en la primera infancia, sino que durante toda la vida aprendemos mucho más fácil jugando. Lucas, en tu pasado, digamos, particularmente en tu infancia, ¿hay algo que empezabas a intuir para salirte un poco del molde, permíteme decirlo así, y uno marcar una ruta de ser un emprendedor, pero no cualquier emprendedor, un emprendedor social? Y ahorita tendremos seguramente tiempo para hablar de este emprendimiento social que aporta tanto y contribuye tanto. Yo creo que nunca me planteé una pregunta así, no se la voy a devolver, pero el tema es que si uno se da cuenta, cada quien va cogiendo un camino según sus vivencias. Y en mis vivencias, pues te conté un pedacito, pero también recuerdo mucho mi familia en los diciembres recogiendo regalos. Yo amaba en esa época salir en el carro, teníamos un Renault 4 y eso no le cabían los regalos, a dar regalos en los semáforos. Seguro habrá el hijo del empresario que lo llevaba a la empresa a hacer las cosas de la empresa, ¿cierto? Seguro habrá el hijo del que trabajaba en tal cosa que se lo llevaba para tal cosa. A mí me tocaron unos papás que me llevaban a hacer vainas sociales y que todo el tiempo veía eso muy natural y muy gratificante. Y mis papás también sufriendo por eso, porque entonces ya un poquito más grande empecé a meterme a barrios, a lugares pues donde el acceso es más restringido, llamémoslo así. Sí. Y pues yo no tenía acceso restringido. Yo era una figura ya, no lo llamemos de respeto, pero sí la respetaban por las acciones y lo que hacíamos. Entonces yo creo que no haciéndolo consciente, como que desde chiquito yo fui consciente que iba a montar, no, pero lo que mis vivencias sí crearon en mí algo. Y eso fue esto. Mi mamá trabaja en una clínica psiquiátrica. Yo entraba a esa clínica como Pedro por su casa y había un montón de gente, pues ya yo digo, con el cerebro tostado. Y había alguien que me acuerdo muy bien que le decía al reloj que se quedara quieto porque yo llegué. Me acuerdo que llegaba y había otro que mi mamá de maldad le decía, vea, llévelo a Lucas a conocer la clínica, y me agarraba así la mano cual novia a darme recorrido por toda la clínica. Pero hubo un momento en que yo podía sacar los niños del hogar donde fui voluntario en la casita Nicolás, que nunca me fui gracias a la explicación de doña Claudia, y los llevaba y los entraba a esa clínica como Pedro por su casa a compartir los niños con estas personas, y era algo muy bonito. Y yo tendría que 15 años, exagerando mucho. Entonces, si la pregunta es desde la infancia, no tenía ni idea. Claro. Fueron un montón de vivencias. Si hablamos de adolescencia y universidad, creo que tampoco era claro, era muy gratificante y estratégico, porque uno cotizaba como un berraco diciendo que iba a ayudar a una fundación. Sumaba puntos. Entonces, esta es una fundación. Yo, venga, vamos para acá. Entonces, bacano. Se convirtió en un parche de amigos haciendo algo bonito. Era chévere. ¿Cuándo y cómo decides cuál es ese momento como de ruptura, de ya no estar seguramente con doña Claudia, sino de pensar en una fundación? La misma doña Claudia me dijo, Lucas, lo que ustedes hacen es digno de que lo hagan en otras instituciones. Venga, le presento a Luzma, que era la directora en ese momento de la Casa de la Chinca. Y conocí a Luzma, y entonces empezamos a ir a la casita de Nicolás y a la Casa de la Chinca. Y entonces ya no eran 30 niños, sino que eran 60. Y después, entonces, venga, es que yo me atreví, leí su teléfono, y Diego, hoy tenemos lista de espera. Lastimosamente no tenemos el recurso económico para estar con todas las instituciones que quisiéramos y que ellas quieran que estemos con ellas.
pero nos convertimos en algo muy bonito para los niños, para el cumplimiento de las instituciones, para las cosas, y se fue creciendo solito, súper orgánico. Uh-huh. Contémosle a la gente, Lucas, de qué se trata la fundación Juguemos en el Bosque. ¿Cuál es ese trabajo y cómo impactas el mundo a través de este instrumento de vivir tu propósito? Bueno, básicamente con Juguemos en el Bosque identificamos una necesidad. Esa necesidad es que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que viven en los hogares de adopción y de protección llegan allí porque tuvieron una vulneración de derecho, algo feo en la vida les pasó, abuso, maltrato, abandono, desde lo más básico hasta lo más bella y cruel que se te pase por la cabeza, le ha pasado a la infancia en Medellín, Colombia. Entonces los niños llegan a estas instituciones a restablecer esos derechos y las instituciones los meten en una burbuja. Y en esa burbuja, que es restablecimiento de derechos, tienen techo, comida, vestido, salud, educación, acompañamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera. Pero en tu casa y en la mía y en la de muchos que nos están aquí oyendo, lo primero que sufre cuando el presupuesto está bajito son los lujos. Primero es el arriendo, primero es la comida y después los lujos, la salida a cine, la salida a comer, la ida al parque, vacaciones si compraste vacaciones. Y entonces nosotros entendimos que la recreación hace parte de los lujos. Entonces vamos a estas instituciones, hoy en día vamos a 15 instituciones donde hay 750 niños distribuidos en estas 15 instituciones a jugar con ellos dentro de la institución. Una vez a la semana va un profesional nuestro. Me convertí experto en crear juegos. Soy ingeniero de diseño de producto de profesión, pero un producto no tiene que ser algo físico como tal, ¿cierto? Un producto puede ser un servicio. Y nos convertimos expertos en crear juegos y creamos juegos para formar en valores, derechos y deberes. O sea, no es ir a jugar por jugar, sino que hay un fondo detrás de ese juego como tal. De ahí fuimos creciendo y hoy en día les celebramos los 15, los llevamos a conocer el mar, les hacemos la fiesta de Navidad. ¿Cuál de estas más gomela? O sea, somos los tíos chéveres, el tío de la USA. Entonces esa ida al mar es paleta en la playa todos los días, probamos los camarones, montamos en jet ski, montamos en gusano, nadamos con el plancton. La fiesta de 15 es con su vestido pomposo, repolludo, brillante. No entiendo por qué entre más torbe más les gusta. Eso es la tonería y pintura, la Recomo en Limobusa, en un salón de banquetes que siempre nos ayuda, que cielo alto arriba en Las Palmas, y eso es así súper bacano, con su comida, con su miniteca, con todo. Entonces, y la fiesta de Navidad, donde cada uno de los niños le escribe la carta al niño Dios y a cada niño le llega el regalo que le pidió al niño Dios como tal, con su fiesta, con su show, sus inflables y todo. Todo ese programa llama Escapadas al Bosque. Y tenemos otro programa que llamamos Alas y Sueños. Y dentro de ese programa tenemos una escuela móvil de barismo que hoy llamamos One Forest. Y la escuela móvil de barismo es que tenemos unos motocarros en los cuales vamos hasta estas instituciones populares, asentamientos y cárceles también a regalarles clases de barismo, atención al cliente, inventario, manipulación de alimentos. ¿Con qué fin, Diego? Parce, eso es como cuando usted le entregan una chaqueta. En un día como el de hoy que está todo soleado, usted la chaqueta no la pone. Pero un día frío, usted se pone esa chaqueta. Lo que queremos es que estos pelados aprendan algo para que cuando tengan la necesidad, pues tengan las suficientes herramientas para salir a tener una vida autónoma. Entonces, por ese lado fue que nos metimos. Si alguien nos está viendo, te está escuchando, para que conozca un poco más de la fundación, contémosle las redes sociales, páginas, los La página canales. web es www.fundacionjb.org. El Instagram es @juguemosenelbosque y le sacamos ya un Instagram al tema del café que es @oneforest.fjb. Y lo bonito de esto, Diego, es que con ese tema del café, pues ya también atendemos eventos. Entonces, me voy a casar. Usted nos llama, nosotros le atendemos su matrimonio con un carrito de café muy gomelo, muy bacano, unas bebidas deliciosas, pero se convierte en el espacio donde obtenemos un recurso y nuestros muchachos también hacen unas prácticas para que cojan experiencia.
Y pues si se quiere divorciar y tener un carrito de café también se También vale, se ¿cierto? va a Sí, celebrar. usted verá que va a celebrar y ahí nos tiene a nosotros. Lucas, cuando hablamos de este proceso, sin duda, tras esto debe haber cantidad de historias de transformación. O sea, gracias a la fundación, a este proyecto que alguna vez pasó por tu mente y lo volviste realidad, seguramente has transformado la vida de muchas personas. ¿Alguna historia en particular que te haya marcado? Yo creo que hay muchas historias lindas, pero yo creo que hay cositas que no nos damos cuenta que cambiamos, como la historia de doña Claudia. Es que nosotros te cogemos y resignificamos el género masculino y trabajamos con vos desde el equipo psicosocial. Un día llegó un chico, no voy a decir el nombre de él, eh, lo adoptaron junto a sus dos hermanas en Estados Unidos. Unas historias atrás que no vale la pena nombrar, pero como te dije ahorita, lo más cruel que te pase por la cabeza les pasó a ellos. Los adoptaron, se fueron a vivir allá, todo el asunto. Hoy es fotógrafo profesional. Qué bien. Allá, gracias a su familia y a todo esto, pero viajó acá. Volvió a Colombia a conocer su familia biológica, bueno, varias cosas que a mí me cuestan entender ese poder de resiliencia de ellos. Pero me dijo esto, Lucas, es que lo único lindo que nosotros nos acordamos de Colombia es con usted y Wow. con Juguemos en el Bosque. Y yo no hacía nada, yo jugaba. Ujú. Yo iba a parchar con ellos a que tuvieran un rato agradable. Entonces de ahí esa frase de la Madre Teresa, de que no permitas que nadie Ujú. pase por ti sin ser mejor persona, algo así Ujú. creo que es. Sí. Así no es básicamente, pero dice lo mismo. Sí, de sentirse ¿Cierto? mejor Entonces, de lo que eso, estaba antes. sentirse Ujú. mejor de lo que estaba antes. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ujú. ¿Ha habido algún momento como que sientes que va remando y sientes esa carga pesada? O sea, tras uno trabajar en esta fundación, buscar recursos, patrocinadores o no sé cómo le llamas a las personas, benefactores o demás, para poder llevar ese juego y esas actividades a esos 750 niños. Parce, te voy a contar algo ya personal aquí, en la confianza de los miles que te ven. Eh, Tenemos 16 años. Este año, en junio, cumplimos 16 años de Ujú. estar constituidos. Llevo 2 años donde los retos han sido representativos. Una fundación básicamente es lo mismo que una empresa, sino que mi producto no es un micrófono, sino que mi producto es un servicio social. Ujú. Y yo tengo que buscar por aquí a los chicos para darles todos los juegos, las clases, todas las cosas. Y por aquí, Diego, usted no es padrino, Diego. Mm, Ahorita lo abrocho. de acuerdo. Y al que lo escuchó ya quedó grabado. Han sido 2 años donde la parte económica nos ha puesto unos retos diferentes, donde eso es un sube y baja y uno es, pucha, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y a reinventarse. Pero también con el personal. Tuve una persona que me duró semana y media. Yo, maracas, pero ¿por qué? Después de toda la búsqueda, después de la capacitación, después de todo. No, me ofrecieron 500.000 pesos más manejando carro. Yo, parce, bacano, pero estás afiliado con todas las parafiscales, con vacaciones. No lo sé, pero me gano 500.000 pesos más. Ujú. Muchacho, este no es su lugar. Muchas gracias. ¿Cierto? Entonces ha sido un sube y baja de personal. Entonces, sumado la parte económica, el sube y baja del personal y los retos que conlleva como tal, y parte externa, pues de la maletica que lleva uno de su familia, de su vida, de sus amigos, empecé a sentirme mal en mayo, no, junio del año pasado. Unos pensamientos, unas cosas incómodas, y yo, marica, los logré transitar, lo volví a sentir. Y yo no quiero pasar por esto solo. Si yo promuevo ayuda, pues ¿por Ujú. qué no puedo alzar la mano yo y buscar ayuda? Pues sí que en noviembre del año pasado empecé con mi psicólogo, con mi psiquiatra, a tomar medicamento, todas las cosas. Hoy tengo los mismos problemas. Hoy tengo las mismas dificultades, los mismos retos, las mismas cosas.
pero mi percepción hoy es que estoy más tranquilo, ¿cierto? Transitando lo normal, que eso es el trabajo y la vida, Claro. pero estoy más tranquilo, ¿cierto? Entonces, si me ha puesto cosas, claro, fue pucha, porque es que yo me monto en esa maletica a mis muchachos. Llegado a tener equipo de 15 personas, son 15 familias que comen, que estudian, que pagan su arriendo por decisiones mías. Hoy somos 5, ¿cierto? Y eso me pesa, me afecta. Entonces, nada. Tú eres también un improvisador. Te has formado incluso con David Sanín. Aquí estuvo hace unos episodios atrás con David, conversamos sobre un postulado de la improvisación. La vida no tiene guión, improvisa. Así titulamos la conversación con David, que a propósito, si no has visto ese episodio, te invito para que vayas unos episodios atrás y veas esta conversación también muy interesante con David, que nos deja grandes enseñanzas de vida. La vida no tiene guión, improvisa. ¿Qué te ha dejado la improvisación, esa formación como improvisador para ti, para tu proyecto personal y para otro, del cual vamos a hablar ahorita, que es tu rol de esposo y padre? Yo creo que para mí la improvisación empezó como una fuga, un escape, ¿cierto? Dicen que hay que hacer deporte, dicen que hay que comer bien, dicen un montón de cosas. Y yo, en mi sedentarismo, decidí ir a Acción Impro y se convirtió en una terapia de risa. O sea, yo voy a clase a cagarme de la risa. Todas las clases soy cagado de la risa. Y eso es lo que me gusta. Tengo compañeros que quieren crecer como improvisadores y tú y yo, marica, métase a otro curso porque aquí venimos a reír. ¿Cierto? Entonces, paso es rico. Y yo creo que más que lo que me ha enseñado es ese desfogue que he podido también como tener por medio de la risa y de las cosas. Y el mismo Sanín lo sabe, Jairo, todos los que han estado ahí. Y yo les digo de frente, si me vas a dar clase, no te pongas pues muy teórico, vamos a pasar rico, ¿cierto? Vamos a parchar. Y paso riquísimo. Entonces, yo creo que para mí se ha convertido en parte de mi terapia y de las cosas que me gustan a mí, para mí mismo conmigo, más que cualquier otra cosa. Qué chévere. Fíjate que ahora estaba yo mirando y repasando un poco como de tu vida y recordé ese rol de papá que también te llevó a escribir un libro, y un poco me gustaría que le contáramos también a las personas sobre ese libro, que el título es Un papá presente, ¿no? Haciendo casi que un llamado a la acción en un mundo donde ha habido muchos padres ausentes. Es una declaratoria de compromiso frente a esa figura paterna. Empecemos por hablar del libro para luego entrar y nos cuentes un poco de ese papá, de ese líder papá, de ese líder esposo también, cómo juega en esa cotidianidad, porque estos son parte de tus hijos, pero tenés otros 70 o 50, entre comillas, hijos. ¿Qué te lleva a escribir el libro? Yo creo que ahí lo dijiste, en un país de padres ausentes, justo ese es el eslogan, en un país de padres ausentes, la revolución es quedarse, ¿cierto? Papá no es quien pone la semilla, eso es la parte más rica y más fácil, ¿cierto? Pero papá es quien se quiere quedar, permanecer y hacerse cargo y afrontar todas las cosas. ¿De dónde nace el escribir el libro? Nunca había pensado en escribir un libro. No se me había pasado por la cabeza. Empecé cuando nacieron mis hijas, que para mí ha sido como una culminación. Desde siempre he querido ser papá. Es más, en este momento, el que no vaya a ser papá me dice y yo cumplo su cuota. No tengo más hijos porque no tengo más plata, ¿cierto? Pero me encantaría tener muchos hijos. Y me empecé en las redes sociales y me empezó a seguir mucha gente, en las personales, no en las de la fundación, @Lucas Velilla, y me empezó a seguir mucha gente y mucha gente y mucha gente, y llegamos un montón de gente cuando un día recibí un mensaje de una editora de Editorial Planeta que trabajan con Diana y Lucas, queremos que escribas un libro sobre paternidad. Y yo, plop, ¿qué?
¿Cómo así? ¿Qué nota? ¿Qué bacano? O todo un problema muy grande. No sé escribir y tengo mala ortografía. Me dijo inmediatamente, no te preocupes, te ponemos una persona que te acompañe en todo el proceso, ¿cierto? Donde se sientan, hablan, escriben, todo el asunto, y te va acompañando durante todo el proceso. Y me puso una persona, una nota, una chica, Manu, feminista, que me acompañó en todo ese proceso y me retaba también a cuestionarme cosas y por qué sí, por qué no, tan toda la vaina. Y básicamente sale un libro que los que me han dicho que lo han leído, parce, parezco hablando con vos, pues leyendo el libro, porque es muy yo, ¿cierto? Es muy auténtico, muy original, es muy yo. Entonces yo creo que nace de ahí, de esa invitación y de los celos, porque todo el mundo le escribe a las mamás, parce. Todo el mundo van a nacer o están en gestación y es mamá, y a los manes no nos escribe nadie. Entonces yo no mamo la taquete. Entonces nos metimos en ese cuento y básicamente el libro no es de tips ni es de como que tutoriales o algo así, el estudio super macro, no. Es un libro de vivencias personales, de pareja, de papá, donde transversalizo eso a una moraleja o a algo que representa algo para mí importante que tengo que enseñarle a mis hijas o que en mi percepción deben aprender. ¿Para qué? Para que se desenvuelvan en el mundo. Porque en mi rol hoy de papá, una de las cosas que quiero es que mis hijas puedan estar un día con una copa de champán en el mejor club o donde sea, poder relacionarse, pero que el día de mañana puedan estar sentadas en el parque de Aranjuez con una cerveza, con un amigo, una amiga en el uno y en el otro, y que puedan tener amigos en todos lados sin importar el estrato socioeconómico o las cosas. ¿Y en ese rol de papá has tenido algún momento de confrontación, algo que te sacude frente a ese rol de padre? Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, todos los días. Esto te saca el Chucky que hay dentro de vos y te saca tu mejor versión también, ¿cierto? Y a mí me parece muy bonito que yo soy muy espontáneo con mis sentimientos y mis hijas me han visto llorando, mis hijas me han visto feliz, mis hijas me han visto bravo, en todos los roles, con ellas y con la mamá, ¿cierto? Porque he tenido dificultades de pareja también. Claro. Entonces, ¿qué enseñanza saco yo de ahí? Mi amor, vea, el príncipe azul no existe. Todos somos personas, todos somos humanos. No idealicen, porque uno idealiza a esos papás, ¿cierto? Yo tengo mis rayones mentales y mis cosas también, y me han visto pasar por todo eso. Entonces, mi moraleja para ellas es, no existe el príncipe azul, pero tengo que aprender a convivir. Y tengo que buscar cómo apoyar en lo que necesita y cómo me apoya en lo que yo necesito. Lucas, para ir cerrando, tenemos el rol de emprendedor. ¿Qué lección de vida ha tenido para ti ser un emprendedor y un emprendedor social, pero dejémoslo en el título de ser emprendedor, que pueda servir a aquella persona que nos está viendo? Una lección de vida que tú digas. Yo creo que lo más claro aquí es, parce, sean tercos. Sean tercos, porque todo el mundo, hasta la familia, te van a decir que no, te van a dar sus opiniones, te van a desbaratar y a destruir todo lo que estás haciendo. Pero cuando les demostrés que sí lo estás haciendo, es que yo sabía, es que desde el principio. Entonces yo creo que hay que ser terco y entender que todo es un proceso. Al inicio, cuando yo empecé a tocar puertas, qué remadera para que abrieran una puerta. Hoy es un poco más fácil gracias al nombre que hemos creado. Y eso ha sido terquedad. Búsquele, pedalele, pedalele, pedalele. Cuando empecé la fundación, decidí renunciar a mi trabajo
para dedicarme 100% a la fundación. Y cuando hice eso, mi mamá me dijo, viejo, tenés techo y comida. Si querés usar el carro, le echas gasolina. Si querés celular, te lo pagás. Si querés salud, te la pagás. Y yo, no, pues, marica, gracias. Yo buscando mi sueño y vos poniéndome todas esas pegas. Me puse yo mismo un reto. Dije, en 6 meses tengo que tener un mínimo para mí, pues ganarme un mínimo, de tal forma que yo pueda sobrevivir de algo. Pues estudié ingeniería y me voy a dedicar a una fundación sin ganarme nada. No soy millonario para eso. Entonces necesito ganarme algo. Y después de los años entendí que eso había sido un complot entre mi mamá, mis papás son divorciados, y mis tías, donde relaciono esto al cuento de la vaca y el pollito. ¿Lo conoces? No. La vaca y el pollito eran los mejores amigos y estaban en un pastizal parchados hablando, y de un momento a otro la vaca se volteó y ¡pum! Se cagó en el pollito. Y el pollito salió, esta vaca triple hija de su mamá, y le dejó de hablar y se fue furioso. A la semana escuchó a otras 2 vacas hablando que esa vaca era una heroína. Había visto que venía un gavilán en picada a comerse el pollito y se había cagado en él para salvarle la vida. Entonces ya sabes quién es mi vaca y quién es el pollito en mi vida. Qué bien. Entonces van a encontrar muchas vacas, van a encontrar muchas personas que de verdad no quieren que el proyecto funcione o no es que no quieran, no creen en el proyecto. Pero hay que ser terco. Terco, disciplina y creer firmemente en ese propósito con terquedad. El propósito que inspira. Gracias, Lucas, por hacer país y por transformar la vida de tantos pequeños a través del juego y de alentar y darles un nuevo sentido de sus vidas. A ver, sí. Gracias, porque de alguna u otra manera vos también lo haces aquí. Con tu voz, con tantas personas que vienen aquí a compartir. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Más personas así. Si la gratitud de la memoria del corazón de corazón. Gracias, Lucas, por aceptar esta invitación. Si la gratitud de la memoria del corazón de corazón, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, pero en especial por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas que debe escucharlo, que debe verlo, porque debe susurrar a sus oídos, porque a lo mejor esta información, este contenido puede ser un instrumento de transformación para su vida. Nos vemos en un próximo episodio. Este podcast es posible gracias a Privé Podcast. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Este es el podcast de Diego Salazar.